y a las taquiarritmias ventriculares. Las ventriculares, pues básicamente solamente, como su nombre lo dice, el ventrículo son las que los desencadenan, lo llevan a cabo. En el caso de las supraventriculares, las dividimos entre que si el tejido auricular es necesario o entre que si el nodo AB es necesario para que se desencadenen. Y en ese sentido, las auriculares se dividen en fibrilación auricular, flúter auricular y taquicardia auricular. Las del nodo AB solamente son dos, taquicardia de reentrada y la de vía accesoria. ¿Ok? De todas estas, hay unas que aparte se subdividen y se llaman taquicardias supraventriculares paroxísticas. ¿Por qué son paroxísticas? Porque aparecen solas de forma brusca, porque se presentan en episodios y súbitamente se terminan también. Y esas solamente son la taquicardia auricular, las de reentrada y las de vía accesoria. En estas supraventriculares paroxísticas no vamos a meter ni a la FA ni al flúter auricular. ¿Ok? De característica principal también en estas que son paroxísticas supraventriculares, los RRs son regulares y el flúter y la FA no. ¿Ok? Nos vamos a hablar de las paroxísticas supraventriculares primero. En este caso, los QRS de estos son estrechos y los RR regulares, como les dije. La primera supraventricular paroxística es la de reentrada nodal. Esta es la más común de todas y casi siempre le pasa a las mujeres entre 40 y 50 años. Lo que ustedes van a ver en el electro es que los RRs, como dijimos, pues son regulares y las frecuencias cardíacas oscilan entre 120 y 220 latidos por minuto. Estas no siempre van a tener la onda P presente y si la tienen, a veces va a estar después del QRS. Si se acuerdan, pues necesitamos tener un periodo específico para cada uno de los procesos que se llevan en el corazón, para la despolarización auricular, luego la ventricular y luego la repolarización de ambas. Pero en este caso, como tienes latidos extra, no vas a permitir que la P esté acomodada en el electro como debería de estar, sino que un latido que va a llegar antes va a adelantarse a esa P y por eso a veces se va a encontrar después del QRS. ¿Ok? Hay ocasiones en que el paciente, además de tener este tipo de problemas, tiene otros como bloqueos de rama, ya sea izquierda o derecha. Entonces, aunque casi siempre el QRS va a ser estrecho, si tiene la mala suerte de que tenga un bloqueo de rama, el QRS se va a ver ancho y va a parecer como que es una taquicardia ventricular, pero es un porcentaje muy, muy pequeño de las veces. Como habíamos visto en el taller del electrocardiograma, cuando vimos un ejemplo de taquicardia supraventricular, hasta un 50% de las veces el ST va a estar descendido. ¿Por qué? Porque pues no vas a tener una repolarización normal y vas a jalar ese segmento que te habla de repolarización ventricular, porque no le estás dando chance al corazón para que cumpla con el tiempo establecido. Y por eso se jala hacia abajo y pareciera como que tiene lesión. Y no, no es así. No es que se esté infartando en todo el corazón, simplemente que tiene una alteración de la repolarización y por eso el ST se desciende. Aquí te dice 25-50%, pero la verdad yo estoy segura que todas las taquicardias supraventriculares que ustedes vean van a tener descenso del ST, todas. Entonces este porcentaje muy probablemente va a estar más amplio. ¿Qué es lo que pasa? Este de aquí es su nodo sinusal, ¿no? Sale el nodo sinusal, el impulso, y lo normal es que se vaya por una vía de conducción, que pase por el haz de His, que llegue a las ramas derecha, izquierda, bla, 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 ¿no? En estos pacientes tienen otra vía de conducción que es lenta. Entonces, esta vía de conducción lenta no se puede despolarizar porque esta está activa. Entonces, cuando trata de llegar aquí, como tardó más en llegar el impulso, pues dice, no, pues yo me voy a bloquear. Aquí no puedo meterme yo porque ya está trabajando el otro lado. Pero a veces el estímulo de este lado va a llegar primero y va a bloquear el impulso normal. Entonces, digamos que ya pasó el primer latido y antes de que llegue el otro, este impulso va a alcanzar a presentarse. Entonces va a desencadenar otra contracción.
Y después, este mismo impulso se puede reciclar. Entonces dice, mira, tengo una salida por acá, pero también me puedo regresar. Y de aquí que venía el normal, dice, no, pues déjame pasar yo primero, y vuelve a bajar, y hace una conducción retrógrada, y se está regresando, y se recicla, y se recicla. Entonces sale uno, sale otro, sale otro, sale otro, y no puedes dejar que el ritmo sinusal salga, porque te lo está bloqueando de la conducción lenta que se sigue reciclando. Entonces, el paciente siempre va a tener estas dos vías, pero solamente bajo ciertos efectos desencadenantes se van a activar. Por eso a estos pacientes les dices, no, es que tú no puedes tomar café, es que tú no puedes tomar energetizantes, no puedes tomar té negro, y todo, porque chocolate, todas esas cosas hacen que se active esta vía. ¿Ok? Entonces, lo normal es que está su vía enferma, pero pues sigue por acá todo, ¿no? Pero con un estímulo desencadenante vas a hacer que se empiece a reciclar y reciclar y reciclar, y el ritmo normal no va a poder salir. ¿Ok? Este electrocardiograma es en un paciente que está programado para un estudio precisamente para valorar qué arritmia tiene. Entonces, les ponen los trazos del electrocardiograma y esta partecita es la normal. Aquí, si se fijan, el RR pues está con una distancia relativa, no tiene nada. Le ponen unos electrodos y le empiezan a dar estimulación eléctrica, que son estas espiguitas que se ven aquí. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Entonces, después de varios estímulos, logran desencadenar la arritmia. Y si se fijan, a partir del tercer estímulo eléctrico, el RR ya se ve mucho más cerquita que como estaba antes. Aquí ya le desencadenaron la arritmia al paciente. ¿Ok? Ahora, a veces, como les digo, si el paciente tiene mala suerte, pues también va a tener otras alteraciones de la electroconducción en el corazón. En este caso, esta nada más es la pura taquicardia supraventricular, pero este paciente también tenía un bloqueo de rama. Entonces, acá en este lado ya vemos que el QRS está ensanchado. Entonces tiene su bloqueo de rama y aparte tiene su taquicardia supraventricular. Al inicio solamente se estaba viendo reflejada la pura taquicardia, pero ya después ya se le hizo también su bloqueo de rama. Y esto que está aquí, si ustedes no saben de esta situación, del que el paciente a lo mejor también tiene bloqueo de rama, si yo veo este electrocardiograma nada más digo, pues esta es una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque el QRS está ancho. Vean la diferencia de QRS y de cómo se ven estos de aquí de al lado, están bien delgaditos. Este es un QRS estrecho y este es un QRS ancho. Y ambos están con los RRs muy pegaditos. Entonces, solamente un 15% de los pacientes que tengan una taquicardia supraventricular a veces también van a cursar con bloqueo de rama. Pero lo más probable es que nada más los van a encontrar con un trazo así. ¿Ok? Ahora, aquí en vamos a acercarlo un poquito. Esto que está aquí marcando la flecha es una P. Esto que está marcando esta flecha es una P. Porque muy probablemente este latido sea del haz que está enfermo y que está lanzando su estímulo y la P aparece después. Entonces, si ustedes llegan a ver después de un QRS esta forma, pues ustedes saben que la única en donde lo tienen que encontrar es antes. Y si se fijan antes de la R no hay nada. Entonces, esta es una P. Acá de este lado no se ve la P tampoco, pero se ve como si el ST estuviera así poquito alto, se ve como curveado. Es porque aquí está escondida la P. No se alcanza a ver formada como en las otras, pero aquí se ve escondida. ¿Ok? La otra taquicardia, que es también que tiene que ver con el nodo AB, es la de las vías accesorias. En este caso tenemos una que es vía accesoria anterógrada y una que es vía accesoria retrógrada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta parte de arriba
son las aurículas. Esta mitad de acá es la aurícula derecha, esta mitad de acá es la aurícula izquierda. Aquí está el nodo AB, aquí están los haces y esto de aquí abajo son los ventrículos y el septum interventricular. Entonces, aquí en donde está el puntito rojo está el nodo sinusal. Y se supone que de aquí sale la descarga y yo sé que se tiene que venir por aquí por en medio, despolariza también la aurícula al mismo tiempo, baja y de aquí se empieza a distribuir hacia los dos ventrículos. Perdón si hace mucho ruido mi perra, es que está enfermita, tiene un problema y me gusta llamar la atención. Entonces, cuando el estímulo llega y se reparte, pues ya estoy pasando ya por un proceso de repolarización auricular y lo normal es que otra vez aviente otro impulso, se venga y se reparten los ventrículos y así pues con cada ciclo, ¿no? En los pacientes que tienen vías accesorias, tienen una ramita que conecta a la aurícula directamente con el ventrículo. En este caso, por ejemplo, tenemos que hay una que está conectando la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces, al momento que se despolariza y que el impulso llega para acá, pues llegó primero por la aurícula izquierda. Y directamente esta rayita de aquí me dice, pues me voy a brincar porque aquí tengo una salida. Y se brinca para acá y me despolariza primero este ventrículo antes de que haya llegado la de en medio. Y en un punto van a chocar ambos impulsos, el que se adelantó y el normal. En este dibujito de acá es la misma, pero tienes un haz anómalo que conecta directamente a la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Entonces, en cuanto sale el impulso, pues sale por acá, pero también sale de este lado y despolarizas primero el ventrículo derecho. Y viene la onda, hasta que choca aquí con el impulso verdadero, con el impulso normal. Estas ondas que se forman del choque entre el haz anómalo y la vía normal se llaman onda delta. La onda delta en el electrocardiograma, ustedes la ven en el PR. ¿Se acuerdan que decíamos en el taller del electro? El PR lo único que tiene que tener es que sea isoeléctrico. Pues en este caso, la onda delta hace que ese PR se levante. Inmediatamente después de que la P termina, el PR se levanta y se une directamente con el QRS y eso es lo que forma la onda delta. Entonces, esta es la vía accesoria anterógrada. Hay otra que se llama retrógrada. En este caso, pues el impulso o la vía anómala me avienta la electricidad a la misma dirección que la normalidad, o sea, de arriba para abajo. Pero la vía accesoria retrógrada recircula el impulso. Sale del nodo sinusal, viene, baja los ventrículos y todo, pero en el ventrículo el haz anómalo tiene la capacidad de recircular ese impulso eléctrico y lo regresa a la aurícula. Entonces lo regresó antes de darle chance de que todo se repolarizara y otra vez lo avienta. Entonces llega más rápido por acá y otra vez lo avienta, y otra vez lo avienta, y otra vez lo avienta. En este caso no tenemos ondas delta. ¿Por qué? Porque el impulso va en la misma dirección. Solamente lo está recirculando, recirculando, recirculando. Acá sí choca porque uno llega primero que el otro. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Ok. Ahora, ¿qué pasa con estas taquicardias de vías accesorias? Si no se detienen a tiempo, pueden degenerar en fibrilación auricular y después hacer una fibrilación ventricular. Y el FB, pues es un ritmo de paro. En el electrocardiograma vamos a tener el PR corto. Y a veces va a haber la onda delta por lo que ya les mencioné ahorita, la fisiopatología de por qué sale o por qué no. Y estas de igual forma, si el paciente tiene mala suerte y aparte tiene un bloqueo de rama, pues el QRS no se va a ver estrecho, se va a ver ancho. La diferencia entre esta y la otra es que aquí la P siempre va a estar previo al QRS. Si tú ves una onda P después del QRS, forzosamente va a ser reentrada. La de vías accesorias no te da una onda P después.
Y de igual forma, la de reentrada, que es la anterior que vimos, no te da onda delta. ¿Ok? Entonces, lo primero es, el PR va a estar más cortito y dijimos que lo normal es de 0.12 a 0.20. Entonces, en este caso, en este paciente mide 0.08 segundos. Vean la cercanía en la que está la P e inmediatamente viene aquí el QRS. Esto de aquí, si se fijan, vean cómo sube esta que se supone que es una R. Vean cómo sube, pero aquí hace como una muesca así medio extraña y luego la R viene hasta acá arriba. Esto no es la R como tal, este es el PR. Esta es una onda delta. Porque yo sé que lo normal es que la R solamente tenga una morfología de subir y bajar, pero no tiene que hacer esta especie como de montañita que se está formando. Y acá es más evidente. Está la P y donde debería de haber isoelectricidad, sube y luego se une a la R. Esto también es una onda delta. No siempre se va a ver. No es así como que muy obligatorio de que todas las vías accesorias se presenten así, pero sí se pueden presentar. Y esto es muy característico de una enfermedad que se llama Wolff-Parkinson-White. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Ahora, vamos a hacer más grande este. Fíjense bien aquí en D2. Está la P y luego está la línea isoeléctrica. R, bajo, hago una S chiquita, ST, T. Y luego aquí tengo una P, pero aquí a partir de este punto el PR se levantó. Esta es una onda delta. Y tienes una onda delta en esta, en esta, en esta, y luego en el que sigue, otra vez el PR ya está isoeléctrico. Entonces tampoco quiere decir que el PR siempre va a estar elevado en todos los pacientes que tengan el Wolff-Parkinson-White. A lo mejor nada más es en un evento o son ciertos latidos, pero el chiste es que sepan identificar cuando no está isoeléctrico. Sí se ve mucho la diferencia, ¿no? Aquí donde está la manita, al primer asterisco que está aquí. ¿Ok? Clínicamente, ¿cómo se van a presentar estos pacientes? Va a haber pacientes que solamente te digan, ah, pues es que tengo palpitaciones, siento como que el corazón me está latiendo muy rápido. O sabes qué es que siento el corazón aquí en el cuello, me está palpitando muy rápido también en el cuello. Otros ya van a tener un poquito más de datos de alarma, se van a sentir mareados. Hay otros que directamente te van a decir, me desmayé en mi casa y me desperté y pues traía el corazón bien acelerado. Otros directamente van a presentar dolor precordial, van a decir que tienen dificultad respiratoria y los casos más severos van a llegar en falla cardíaca. No porque el paciente tenga una frecuencia cardíaca de 200 y no tenga síntomas, quiere decir que está bien. El nodo sinusal, ¿cuánto es lo máximo de frecuencia cardíaca que dijimos que podía dar para considerarse todavía como taquicardia sinusal? 220 menos la edad. Ah, bueno, sí. 150. Ok, vamos, nuestro punto de corte va a ser 150, ¿ok? Porque es el punto de corte que ustedes tienen en su algoritmo. Entonces, 150 es lo máximo que un paciente puede tener para estar, digamos, estable, para decir que es una taquicardia que todavía puede tener compensación. Más arriba de eso, tú tienes un paciente con frecuencias cardíacas de 180, 190, 200 por 2, 3 horas, en algún momento te va a hacer falla cardíaca, porque el músculo cardíaco no está acostumbrado a tener esas frecuencias, se va a cansar. Entonces, si todavía lo agarras estable, si nada más es la pura taquicardia y no tiene síntomas, resuélvelo lo más pronto posible antes de que te dé datos de falla cardíaca. Porque si te da datos de falla cardíaca, es un paciente que puede caer en paro.
¿Ok? Entonces, todas las taquicardias supraventriculares son urgencia. Y en el momento en el que ustedes como internos detecten un paciente con un ritmo de ese tipo, lo tienen que referir inmediatamente al choque. ¿Ok? El primer paso que hacemos con este tipo de taquicardias es algo que se llama masaje carotídeo. Entonces, ¿qué se hace? Se identifica el bulbo carotídeo, que lo encontramos a nivel del cartílago tiroides y justo por debajo del ángulo de la mandíbula. Vamos a identificar el esternocleidomastoideo y a la mitad, ahí se va a dar un masaje de forma circular. Entonces, presionamos, giramos, giramos. El paciente tiene que estar conectado al monitor, pues, para ver los cambios en la frecuencia cardíaca. Yo solamente puedo hacer esto durante 10 segundos. Si después de 10 segundos el paciente no regresó al ritmo sinusal, no importa que te quedes 5 minutos dándole un masaje al cuello, eso no va a regresar a la normalidad sin medicamentos. El masaje carotídeo solamente se puede hacer en las taquicardias supraventriculares paroxísticas, o sea, las que acabamos de ver ahorita. No se hace en la FA, no se hace en el Flutter. Y solamente 10 segundos. El masaje carotídeo a veces funciona, pero la mayoría de las veces es como que no lo sabemos hacer bien o no identificamos bien las estructuras anatómicas o lo que sea. Entonces, en este caso, hacemos algo que se llama maniobra de Valsalva. Y tenemos una maniobra de Valsalva normal y una modificada. La que hacemos actualmente es la modificada. ¿Qué hacemos con el paciente? El paciente tiene que estar acostadito en un ángulo de 45 grados en su cama. Le vamos a dar una jeringa de 20 cc, que va a estar con el émbolo pues todo cerrado, por así decirlo. Y le vamos a decir que sople intentando, con todas sus fuerzas, intentando empujar el émbolo hacia atrás. Esto durante un periodo de 15 segundos. Entonces, sopló, 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 sopló. Y a los 15 segundos, una persona va a estar acá del lado de su cabecera y otra en los pies. Vamos a bajar súbitamente la cabecera y vamos a subir súbitamente sus pies en un ángulo de 45 grados por 15 segundos más. Después de este tiempo, regresamos de forma súbita a la posición original al paciente y vemos el monitor. Muchos de los pacientes, después de haber hecho esta maniobra de Valsalva modificada, regresan a ritmo sinusal. No es tampoco como que vamos a hacer 3 veces la Valsalva. Si no te funcionó la primera, pasas al esquema farmacológico. Pero muchos sí funcionan después de esto. ¿Qué puede pasar también? Te funcionó y a lo mejor 5 minutos después otra vez presenta la taquicardia. Ahí ya no tiene caso que la vuelvas a hacer, ahí ya mejor atiéndelo farmacológicamente. ¿Ok? Y de igual forma, Valsalva solamente se puede hacer en los pacientes que tengan taquicardias supraventriculares paroxísticas. No se hace en la FA, no se hace en el Flutter, no se hace en las ventriculares, solamente en las supraventriculares paroxísticas. Si ninguna de estas dos maniobras me funcionó, entonces me voy al medicamento. Mi medicamento inicial se llama adenosina. La tarea del día de hoy va a ser buscar qué es la adenosina y en dónde actúa, para entender por qué solamente se da en las supraventriculares paroxísticas. La dosis inicial de adenosina son 6 miligramos. Si no funciona después de estos 6 miligramos, podemos duplicar la dosis hasta 12. Más de esto ya no se puede. Si no te resolvió con 12, no te va a resolver con más. Y la adenosina tiene una forma muy particular de administrarse. Como son frasquitos muy chiquitos de 1 mililitro de medicamento, pues ustedes han visto que se canaliza al paciente y se les ponen los Venosets y son unos pinches tubotes así bien largotes y en lo que llega la solución, ¿no? Entonces, necesito a 2 personas administrando la adenosina. ¿Por qué? Porque una persona en una jeringa va a tener el medicamento y otra persona va a tener de 15 a 20 mililitros de solución en otra jeringa. Al paciente, en el lado en donde se lo vayamos a pasar, tenemos que alzarle el brazo al momento de pasarle el medicamento para que llegue más rápido al corazón. Entonces, alzamos el medicamento, le decimos, vas a sentir un golpe muy fuerte en el pecho, como si te diera un patadón un caballo,
porque así es como ellos lo refieren, se refiere a algo muy, muy doloroso. Se pasa la adenosina y en el segundo en el que se está pasando, ya tienen que estar pasando ustedes también el bolito de la solución para barrer el medicamento lo más pronto posible y que llegue y no se quede ahí en la línea del Venoset. Entonces se pasa con ese push de la solución y vemos el monitor. Cuando ustedes están viendo en el monitor, puede ser que haya un momento como de unos 3-4 segundos que parece que el paciente no tiene trazo, se queda como en asistolia. En ese momento el paciente va a referir mucho dolor o lo van a ver que hace como unos ojos medio extraños y así, y de repente el ritmo cardíaco ya empieza a descender. Y ya lo tienes en 110, en 120. Pero sí es normal que haya una pausa pues prolongada porque básicamente estás reseteando el corazón. Ahora, el paciente siempre tiene que estar en la cama. ¿Por qué? Porque como estás haciendo esto, también hay probabilidades de que el paciente caiga en paro y vas a tener que realizar RCP. Y lo mejor, pues, es que ya lo tengas acomodado en tu camilla y que ya tengas allá todo tu equipo en caso de que sea necesario. Entonces, eso lo haces con la dosis de 6 miligramos. Si no, puedes volver a hacer exactamente lo mismo, pero doblando la dosis. Si no tienes mejoría, tienes todavía chance de ponerle otro tipo de medicamentos. O que digas, no, pues que no tengo adenosina en la unidad, pero tengo verapamilo. Ok, la dosis de verapamilo es de 5 a 10 miligramos. Pero este no lo ponemos así en bolo como la adenosina. Este nos vamos a esperar y lo vamos a pasar en la jeringuita despacito, más o menos para 5 minutos. De esto se encarga siempre la enfermera porque pues ellos ya le tienen como medido todo, así le van pasando despacito, despacito, para que en 5 minutos se le termine de pasar esto. Puedes iniciar con tu dosis de 5 y a lo mejor repetirle la de 10. Si no tuvieras verapamilo y nada más tienes metoprolol o tienes esmolol, pues también los puedes usar, pero va a haber mucha más probabilidad de que tengas estos dos a que tengas estos dos intravenosos para las paroxísticas. Cuando ya no me sirvieron los medicamentos, no puedo estar repitiendo la dosis. Yo necesito de urgencia bajarle esa frecuencia cardíaca. Y en ese caso, esto se llama cardioversión farmacológica. Cuando la farmacológica ya no me funcionó, entonces ya me voy a la cardioversión eléctrica. ¿Cuál era la diferencia que dijimos que tenía la cardioversión contra la desfibrilación? Que la cardioversión era sincronizada y la desfibrilación no. Entonces estos pacientes se conectan a un monitor y el monitor, como ya les había dicho, en el momento en el que tú le picas al botoncito de sincronizado, identifica los latidos del paciente. Y cuando tú quieras darle la descarga, solamente la va a dar en el momento en el que la máquina detecte la R, para no generarle una parada cardíaca. Por eso es bien importante que siempre lo monitoricen y estén 100% seguros de que está apretado el botoncito de sincronizado. Este fin de semana que vayan, los voy a llevar para que vean cuál es el botoncito de esos monitores, porque casi en todo el hospital tenemos el mismo monitor. ¿Ok? Entonces, todo este asunto solamente taquicardias supraventriculares paroxísticas, o sea, las de reentrada nodal o las de vía accesoria. Las otras que no son paroxísticas, pero que también son supraventriculares porque son del tejido auricular, son fibrilación auricular y el flúter. La FA es una de las arritmias más comunes que hay en el paciente con una cardiopatía. En esta hay una activación eléctrica que está descoordinada y la contracción auricular del paciente no es eficiente. Los RRs están completamente irregulares y la característica principal es que no hay onda P. Puede ser que te encuentres una P ahí escondida después de como 20 trazos de QRS, pero si no hay P seguidas y los RRs no son regulares, tú ya sabes que este no es ritmo sinusal. Para poder identificarlo, lo más fácil es que agarres el trazo de dedos largo, como les había dicho. Todo lo que sea de arritmias, todas las alteraciones de la electroconducción, siempre váyanse al dedos largo. Hay muchas
causas que me pueden desencadenar que un paciente tenga fibrilación auricular. Mucho tiene que ver la genética, mucho tienen que ver patologías crónicas. Por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica, que tiene, pues por el paso del tiempo, dilatación auricular, es mucho más propenso a padecer fibrilación auricular. Otros pacientes que nacen con focos ectópicos y esto hace que bajo ciertas circunstancias se presente también la FA. Entonces, eso obedece a lo cardíaco, pero también hay cosas como el EPOC, como los pacientes que tienen SAOS o enfermedades inflamatorias, los diabéticos, los hipertensos, enfermedades valvulares, un montón de cosas que pueden predisponer a tener fibrilación auricular. Por eso esta es la más frecuente de todas, porque no necesariamente tienes que tener un corazón enfermo, a veces pues tienes que tener otro tipo de factores de riesgo, como todos los factores de riesgo cardiovascular que vimos en los síndromes coronarios agudos y pueden hacer que te dé fibrilación. Cosas importantes de la FA. La primerita de todas es esta que está aquí. La FA, aquí te dicen 20-30%, pero estoy segura que es más que eso. Pero se lleva un buen porcentaje de las causas que te ocasionan EBCs isquémicos. ¿Por qué? Porque la FA tiene un flujo turbulento. Entonces, si tú tienes un corazón que está ahí sangloteando toda la sangre, ¿qué va a pasar? Pues esa sangre se va a coagular y esos coagulitos se van a ir a donde puedan y muchas veces se van al cerebro. Entonces, hay pacientes que a veces van al hospital porque tienen EBCs isquémicos de repetición y a nadie se le ocurrió nunca hacerle un electrocardiograma. Y el don tenía su FA desde hace un chingo y se sigue beseando porque nadie le ha dado manejo a la FA. Entonces, como previo a su módulo de neuro, si tienen EBCs isquémicos, como parte del protocolo diagnóstico, hay que hacerle un electrocardiograma al paciente siempre para ver que no tenga esta arritmia. ¿Ok? Los pacientes con FA muchas veces pueden estar asintomáticos. Ellos no se dan cuenta que tienen una arritmia cardíaca, pues porque no. La única forma en la que tienes para saberlo, si no tienes síntomas propiamente, es que de repente te pongas taquicárdico y tengas palpitaciones. Y ellos no van a decir, tengo palpitaciones irregulares. No, la gente no tiene ni idea de qué es eso. Pero básicamente todos los síntomas que están relacionados con las taquiarritmias también los puede tener un paciente que tiene FA. Puede tener el dolor precordial, puede tener la dificultad respiratoria, puede tener el síncope, puede hacerte choque cardiogénico, todo igual. La FA se clasifica, de varias formas. La de primera vez, pues es literalmente eso, ¿no? Que el paciente llega, no sabía qué tenía y ya, tiene una FA. La FA paroxística es la que tú puedes revertir en un periodo de 7 días o que solita se revierte de forma espontánea. ¿Y a qué se refiere con revertir? Que regresa a ritmo sinusal. El paciente hubo un periodo de 3-4 días que estaba con FA, pero ya después de que tú a lo mejor le pusiste medicamentos antiarrítmicos, le tomas un electro después y dices, no, mira, ya tiene ritmo sinusal. Y ya no tiene su FA, eso fue una FA paroxística. Se le quitó porque regresó a ritmo sinusal en menos de 7 días. La FA persistente es la que dura más de 7 días. Y en esto incluye a los que ya les diste tratamiento y se les quitó, pero se les quitó después de 7 días. No sé si el cardio dio de alta a un paciente y dijo, bueno, usted se va a ir a su casa con estos medicamentos y en un mes lo voy a ver para ver cómo sigue. Y ya regresa y le hace un electro y el electro ya está normal. Esta fue una FA persistente porque tardó más de 7 días en revertirse. Si es persistente de larga duración, es porque tiene más de un año en que regresa a ritmo sinusal y luego que se vuelve a presentar la FA y el cardiólogo tiene todo el año sin poderle ajustar el medicamento. Y ya se le dice permanente cuando de plano pues ya no puedes regresar a ritmo sinusal y nada más le das tratamiento para evitar que tenga sintomatología. Un paciente puede vivir con FA permanente y si está bien medicado, se va a morir de otra cosa.
Es una arritmia que no le va a generar problemas mientras esté todos los síntomas controlados, mientras esté anticoagulado, número 1, porque estos pacientes se tienen que quedar anticoagulados de por vida, precisamente por el riesgo cardioembólico que tienen. Y número 2, con control de la frecuencia cardíaca. Porque la fibrilación auricular solamente me va a dar problemas cuando la frecuencia esté o muy alta o muy bajita. Y estas cosas de abajo, pues no son para ustedes, esto ya ni siquiera se usa. Entonces, para ustedes, ¿con qué? Paroxística, persistente y permanente. Y ya. Hay otra clasificación que es un poquito más en función a lo de su taller de electrocardiograma. La FA la vamos a clasificar dependiendo de la frecuencia cardíaca que tenga el paciente. Entonces, si tiene más de 110 latidos por minuto, se llama respuesta ventricular rápida. Dijimos, en este caso, pues cuando tenemos ritmos irregulares, para poder medir la frecuencia cardíaca, tengo que agarrar mis 30 cuadritos, ver el número de QRS, lo multiplico por 10 y ya. Más de 110, respuesta ventricular rápida. Cuando la frecuencia cardíaca va de 60 a 110, se le llama respuesta ventricular media. Y cuando está por debajo de 60, se llama respuesta ventricular lenta. Para el motivo de la primera parte, que son taquiarritmias, esta es la que nos ocupa, la respuesta ventricular rápida, sobre todo cuando está por arriba de 150, 160, 170. Para las bradiarritmias, es esta, la FA lenta, porque hay pacientes que tienen FA con frecuencias cardíacas de 40, de 30. Y el paciente puede tener FA, pero no es el mismo manejo que le voy a dar si tiene una frecuencia cardíaca de 40 a que si tiene una de 180, aunque la arritmia sea la misma, aunque la fisiopatología sea la misma. Todo es en función a la frecuencia cardíaca. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento que le damos a las fibrilaciones auriculares? Ahorita que estoy hablando de taquiarritmias, lo que yo quiero es controlar la frecuencia cardíaca, que su frecuencia cardíaca no sea tan alta para llevármelo al choque cardiogénico. Controlándole la frecuencia cardíaca, yo le voy a controlar los síntomas. Todo lo que él puede tener de dolor, de disnea, lo que sea, va a ser por la taquicardia tan alta que tiene. Entonces, controlándosela, se le van a quitar los síntomas. Y los medicamentos de elección en este caso son beta bloqueadores y calcio antagonistas. Si yo tengo un paciente que ya se conoce con FA y que ya toma tratamiento, pues siempre me voy a ir con esto, sobre todo porque necesito controlar la frecuencia, ¿no? Pero los pacientes que son de primera vez y que todavía no sabían que tenían FA y que no han recibido ningún tratamiento, puede ser que los pueda regresar a ritmo sinusal todavía. Entonces, en ese caso, puedo utilizar antiarrítmicos. Entonces, el antiarrítmico es para regresar a ritmo sinusal. Los beta bloqueadores y los calcio antagonistas solamente me controlan la frecuencia cardíaca. ¿Ok? ¿Y cuáles son las dosis? Estas de aquí. Este no hay en el hospital público. Nunca, jamás en la vida, porque es intravenoso. Se llama tartrato de metoprolol. La dosis es de 2.5 miligramos IV y se pueden dar hasta 4 dosis para tratar de controlar la frecuencia cardíaca porque son como en bolos. El que sí tenemos siempre es esmolol. Este se pone en infusión. De este son 500 microgramos por kilo y se pasa primero un bolo en 1 minuto y después le ponemos la infusión a dosis de 50 a 300 microgramos por kilo minuto. En este caso también podemos usar verapamilo. La dosis se modifica un poquito con respecto a la otra que vimos. Aquí puedes iniciar desde 2.5 hasta 10, pero siempre para 5 minutos, nunca en bolos así de golpe. Y en el caso de que tú digas, no, pues yo quiero ver si puedo regresar al ritmo sinusal, puedes poner amiodarona. Si se acuerdan, la amiodarona la vimos en la clase de RCP y dijimos que eso se daba en bolos, ¿no? 300 y luego 150, pero porque el paciente estaba en paro, está muerto literalmente. Aquí se tiene que poner en infusión. Primero ponemos 300 miligramos en 250 cc de solución glucosada y se los dejamos ir para 30 minutos.
Nunca se pone la miodarona. Si el paciente está vivo, nunca se pone en bolo. Y ve, así de golpe, nunca, nunca. Siempre se tiene que poner con un periodo de tiempo de infusión. Si tú le pones amiodarona en bolo a un paciente que no está en paro, le vas a hacer que tenga una hipotensión muy grave y lo puedes hacer que caiga en paro. Entonces, si el paciente está en un contexto de arritmias pero está vivo, es en mínimo para 30 minutos. Y las infusiones siempre traten de prepararlas con solución glucosal 5%. Habrá veces que no haya, pues con salina no pasa nada, pero de preferencia para que el efecto sea mejor, glucosal 5%. Después de esta infusión para 30 minutos, le vamos a continuar con una infusión de 900 microgramos en 500 de glucosada al 5% para 24 horas. Y siempre que estemos hablando de este tipo de infusiones, hay que usar catéter venoso central. Así como decíamos, si vas a poner vasopresores como norepinefrina, como dobutamina, como lo que sea, tiene que ser por catéter venoso central, de igual forma con estas infusiones que son antiarrítmicos, porque el efecto va a ser mejor y porque puedes evitar que el paciente tenga tromboflebitis al no ponerlo por vía periférica. ¿Ok? Otra arritmia que es mucho menos común es el flúter auricular. Aquí tampoco hay onda P, pero están los mentados dientes de sierra, que son estos que se ven aquí abajo, en el dedo largo, si se fijan es más fácil identificarlos. La relación puede ser 2:1, 3:1, depende de cuántos dientitos vaya a tener. Aquí también el QRS va a estar estrecho, salvo que tenga mala suerte también y tenga un bloque de rama ya sea izquierda o derecha. Y las frecuencias auriculares de estos pacientes pueden ir hasta 300. El nodo AB solamente va a permitir que pasen 150, 100, 75. Y el tratamiento para el flúter auricular es el mismo que para las FAs. Aquí no usamos adenosina, aquí no usamos maniobras vagales, aquí no usamos la valsalva, nada de eso. El masaje carotídeo, perdón. Es el mismo manejo que para la FA, la diapositiva que vimos previamente. ¿Okay? Entonces ya terminamos con todas las que son supraventriculares. Ahora vamos a ver las ventriculares. Yo tengo como definición de taquicardia ventricular a aquella que tiene un episodio de 3 extrasístoles consecutivas y la frecuencia cardíaca está por arriba de 100 latidos por minuto. ¿Cuáles son los tipos de taquicardias ventriculares que puedo tener? Primero, las sostenidas y las no sostenidas. Sostenida, la que dura más de 30 segundos o hizo que el paciente presentara síncope. La no sostenida es la que dura menos de 30 segundos o el paciente no tuvo síncope. En estas de las no sostenidas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando el paciente tenía criterios de reperfusión, a veces hacía arritmias de reperfusión? Y que si tú tenías al paciente conectado en el monitor, de repente te hacía un trazo así medio raro de 2, 3 segundos y luego se quitaba. Tú puedes tener taquicardias ventriculares no sostenidas como una arritmia de reperfusión también. El chiste es que no te va a durar más de 30 segundos. Son 2, 3, 4 segundos y se quitan inmediatamente y regresan al ritmo que tenían antes. Y dependiendo de la morfología, tenemos las monomórficas y las polimórficas. Las monomórficas solamente tienen una vía de reentrada y los complejos QRS de esa derivación todos van a ser igualitos. Las polimorfas, por otro lado, son multifocales. Y en esta, pues todo se ve todo raro, todo diferente. Los complejos no se distinguen bien. Aquí entra, por ejemplo, la torsadas o la fibrilación ventricular. Está todo irregular. Las monomórficas son las que se ven todas igualitas. Esto que está aquí es monomórfico. Vean cómo de D2, todos los QRS para empezar se ven anchos, todos. Pero todos son iguales. Y si yo me voy a cada derivación, todas las derivaciones tienen la misma morfología en esa derivación. No significa que todas se vayan a ver igual que D2,
Pero si yo me vengo a B1, todas las de B1 están iguales de tamaño, de forma. Todas las de B2 están iguales, todas las de B3 están iguales. Y estas son las polimórficas. No tienen coherencia, están todas desfasadas. Ahora, estas taquicardias son de complejo ancho. El QRS que dijimos que no debe de medir más de 0.11, en este caso mide más de 120 milisegundos o 0.11 segundos. Y aquí tenemos a las que sí son ventriculares al 100%, o todas las que les dije hace ratito que, bueno, pues es de complejo estrecho, pero tiene mala suerte y tiene un bloqueo de rama. A todas esas se les llaman taquicardias supraventriculares con aberrancia. Si ustedes escuchan este término, no es otra cosa más que el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda o derecha. ¿Ok? El 80% de las veces que ustedes tengan un trazo así, con un QRS ancho, va a ser taquicardia ventricular. De un 15 a un 20% de las veces van a ser esos casos especiales de las otras que vimos ahorita y que tienen un bloqueo. Hay formas específicas para saber si es una u otra. ¿Cómo voy a saber si es una taquicardia supraventricular que sea ventricular de verdad con un complejo ancho o que tenga aberrancia o que tenga bloqueo de rama? Van a buscar de tarea, y estos también van para su libreta del internado, unos criterios que se llaman criterios de Berekei para las taquicardias, que son cosas que yo voy a ver en el trazo que me van a decir si es una taquicardia supraventricular que tiene aberrancia o que tiene un bloqueo o si es puramente ventricular. ¿Son cosas más avanzadas estas? Sí, pero a lo mejor en algún pase de visita se los preguntan. ¿Se los voy a preguntar yo en el examen? No, pero quiero que los tengan en su libreta. ¿Ok? De todo esto que les acabo de decir, Van a ¿perdón? ser los criterios de Berekei. Es que los busqué, sabe también que vienen con los de Brugada. ¿Ponemos los dos o Sí, solo Berekei? si quieren poner los dos están bien. Casi siempre Berekei están más fáciles y por eso les digo esos, pero si también quieren ponerlos de Brugada, porque a lo mejor alguien también se los pregunta, sin problema los pueden poner. Ok, gracias. Ok, entonces, de todas estas arritmias que acabamos de ver, la AJA dice, sí, pues sí, o sea, qué chido, ya te sabes toda la fisiopatología de todo y ya le metiste mucha ciencia para ver qué le pasó al nodo y todo, pero ¿cómo las vas a tratar? Y ellos hicieron este algoritmo que ustedes también tienen en su Drive, y este algoritmo tiene que estar pegado en su libreta. El algoritmo de las taquicardias me dice cuáles son los pasos a seguir dependiendo de cómo está clínicamente el paciente y los cambios electrocardiográficos que tenga. Una disculpa, es que de verdad mi perra está muy, muy enferma. Ok, entonces lo primero que nos dice el algoritmo es identificar que la frecuencia cardíaca esté por arriba de 150. Si está por arriba de 150, ya califica como una taquiarritmia. Esto generalmente se hace en el área de TREL cuando están tomando los signos vitales, ¿no? Después de esto lo que hacemos es verificar como que todo lo inicial, ver si el paciente está saturando bien, ponerle el monitor, tomarle una vía, hacerle el electrocardiograma, etcétera, etcétera. Una vez que tienes el electrocardiograma, también tienes que ver cuáles son los datos clínicos que pueden considerarse como de inestabilidad hemodinámica. Son estos que están aquí en rosita. El paciente está hipotenso, tiene alteraciones del estado mental, tiene datos de choque, tiene dolor precordial o está en falla cardíaca franca
Cualquiera de estos, independientemente de lo que te haya salido en el electrocardiograma, con que tenga arriba de 150, lo que tienes que hacer es cardioversión eléctrica. No importa si el QRS está estrecho, si el QRS está ancho, tienes una taquiarritmia por la frecuencia, y si tiene cualquiera de estas de aquí, lo tienes que cardiovertir eléctricamente. Van a buscar de tarea con cuántos joules se da la cardioversión eléctrica, porque no es lo mismo que utilizábamos en el RCP. En el RCP literalmente es, utiliza el voltaje más alto que tengas en el dispositivo. Aquí no, aquí sí tenemos que dosificar porque recuerden que el paciente está despierto y está vivo. Vamos a suponer que no tenía nada de lo inestable, que no está hipotenso, que no tiene nada mentalmente, no está chocado, no le duele el pecho, no están datos de falla cardíaca. Ok, ahora sí vamos a pasar a evaluar el electrocardiograma. Y lo primero que hay que ver es si el QRS está estrecho o está ancho. Si mi QRS está estrecho, me voy hacia acá abajo y me dice, si es regular, si es una taquicardia paroxística, si los RR son regulares, le puedes iniciar maniobras vagales, que era el masaje carotidio o la valsalva modificada. Si esto no te funciona, pero sigue siendo regular, lo que puedes hacer es ponerle la adenosina. Como habíamos dicho en la dosis, primero 6 y luego 12. Solamente si son regulares. Si no es regular o una de estas dos no te sirvió, pues entonces puedes ponerle beta bloqueador o calcio antagonista. Si ya te agotaste todas estas opciones y el paciente no mejora, aquí te dicen, considera consulta con el experto. Pues sí, no le vas a hablar al pinche cardio que tarda 3 horas en llegar, ¿no? Si esto no sucede, si no mejora con estas 3, lo que vamos a hacer es cardioversión eléctrica. Entre más rápido regreses a ritmo sinusal a ese paciente, entre más rápido le bajes la frecuencia cardíaca, menos probabilidades tienes de que tenga datos de inestabilidad. Y de todas maneras, si tiene datos de inestabilidad, o sea, si lo dejas así, te va a hacer uno de estos. Y de todas maneras vas a tener que cardiovertir eléctricamente. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que el QRS no estaba estrecho, estaba ancho. Nos venimos para acá, para este lado. El primer punto dice, considera ponerle adenosina solamente si es monomórfico y si tiene RRs regulares. ¿Por qué pone esto la AJA? ¿Se acuerdan que les decía que hay pacientes que tienen su taquicardia supraventricular paroxística y que aparte tienen un bloqueo de rama, ¿no? Los de aberrancia, y que se ven como si fueran QRS anchos. Si tú a esos pacientes les pones adenosina y los estás vigilando en el monitor, va a haber un periodo de unos a lo mejor 3, 4 segundos en los que el trazo cambia y vas a ver que es un QRS estrecho. Se va a modificar y luego automáticamente después se va a volver a poner el bloqueo de rama, se va a volver a hacer el QRS ancho. Entonces la adenosina solamente te sirve para ver si era un QRS estrecho o no. Si tú le pusiste la adenosina y el trazo no cambió para nada y siempre se quedó el QRS ancho, pues entonces sí era ventricular. Pero si viste que había un periodo de segundos en donde cambió, pues entonces ya puedes considerar que era supraventricular. Entonces, esta adenosina de aquí no es para tratar la arritmia, nada más es como complemento diagnóstico. El tratamiento para estas que sí son de complejo ancho es infusión de antiarrítmicos. ¿Y cuáles antiarrítmicos? Los que vienen aquí arriba en la tablita. Tienes procainamida, tienes amiodarona, tienes otalol. La que ustedes siempre van a tener disponible es la amiodarona. Y aquí te dice, si es un QRS ancho, si es una taquicardia ventricular con QRS ancho, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar primero una dosis de 150 para 10 minutos. Fíjense cómo nunca se pasa nada más así en bolo solo. Siempre la tengo que dejar para pasarse a poquito tiempo, porque si no, puedo hipotensar al paciente muy gravemente. Entonces, después de que pasa esos 150 para 10 minutos, si todavía persiste con la arritmia,
puedo ponerle otra dosis igual. Si ya logré revertir la arritmia después de esos bolos, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner una infusión. La infusión no es por kilo de peso. A todos los pacientes se les pone lo mismo. 1 miligramo minuto durante 6 horas. En caso de que mi paciente tenga el QRS ancho, a lo mejor, porque esto sí puede pasar, ya le puse la primera dosis, revirtió. Bueno, vamos a dejarle la infusión. Y ya estamos en la hora 3 o en la hora 4, y de repente me dice, es que me empieza a doler mucho el pecho y es que no puedo respirar y todo, y el trazo está igual. En ese caso, ese paciente ya no está estable, ya tiene esto de aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Cardiovertir eléctricamente. ¿Ok? Hay pacientes que a veces les pones el medicamento y mejoraron, pero los tienes que tener monitorizados un rato pues para ver que la arritmia no regrese. Pero puede que sí vuelva a presentarse y que ahora sí tenga datos de inestabilidad y pues ahora sí los tienes que cardiovertir eléctricamente. El paciente que ya se conoce con arritmias y que ya está medicado, muchas veces nada más va, le pones los medicamentos, te mejora y lo mandas a su casa. Pero si ya lo cardiovertiste eléctricamente una vez, lo tienes que dejar hospitalizado para que lo vea el cardiólogo. Porque algo está pasando, independientemente de que sea su primera vez o que ya tenga mucho tiempo. Algo pasó para que tú hayas tenido que tomar esta medida y lo tienen que tener vigilado. Entonces, los que, ¿sabe que me comí un chocolate y pues me empezó a dar taquicardia? Estos pues les ponemos la adenosina y casi siempre están unas 2, 3 horas ahí con nosotros y ándale, pues ya váyase, pórtese bien y ya. Son pacientes que se pueden dar de alta fácil, pero ya en el momento en el que tú cardiovertes eléctricamente a alguien, olvídalo, se tiene que quedar hospitalizado. Porque le diste una descarga eléctrica, o sea, tienes que vigilar que todo esté bien. ¿Ok? Y estos se ingresan a cardiología. Ahora, sí ha habido casos en donde le pones 1, 2, 3 descargas eléctricas y el pinche ritmo cardíaco no regresa. Son pacientes que hasta intubados tienen que quedarse y les tienes que dejar infusiones y todo, y pues con mayor razón se tienen que quedar hospitalizados. Cuando las arritmias son muy graves, que ya te están mermando el estilo de vida, hay muchos que con medicamentos se controlan, pero hay otros que no. Y si se fijan, pues básicamente son las vías anómalas las que me están haciendo que todo esto suceda. Hay un procedimiento quirúrgico que se llama ablación y consiste en quemar esas vías. Entonces, cuando ya de plano son de muy difícil control o están yéndose a hospitalizar bien seguido, o por más que le das medicamentos, el paciente sigue con datos de falla cardíaca porque dices que no puedo subir escaleras porque me agito de volada y me da la taquicardia, o es que ya no puedo trabajar o lo que sea, a veces son candidatos para la ablación quirúrgica, les queman eso y pues ya, listos para seguir con su vida sin medicamentos. ¿Ok? Ahora vamos a ver casos clínicos de arritmias. En este me vas a ayudar tú, Pamela. Muy bien. Femenina de 32 años de edad refiere ingesta de propafenona para manejo de arritmia no especificada, quien inicia su padecimiento actual posterior a ingesta de chocolate en su domicilio, presentando palpitaciones y agitación que no ceden a la administración de su medicamento, por lo que acude a valoración al servicio de urgencias. Ingresa con TA de 120/80, frecuencia cardíaca de 160, frecuencia respiratoria de 20, temperatura 36.5. Se realiza monitorización cardíaca y electrocardiograma que muestran lo siguiente. Entonces, tú tienes este electro y lo primero que tienes que ver con todo tu caso es, ¿tu paciente está estable o está inestable? Ten ahí a la mano el algoritmo. ¿Dónde? El algoritmo, ¿verdad? De las taquirritmias. Déjalo saco. No tenía eso. Porque los datos de inestabilidad pues, son los que vienen en el
cuadrito rosa, entonces tienen que tenerlo ahí a la mano para que sepan si el paciente que están viendo está inestable o no. Sí, muy bien. ¿Puedo Ve volver tú. a ver los signos rápidamente? Ah, gracias. Pues la tensión sí está alta, la frecuencia está pues bastante alta. Pero yo diría que, a ver, espera, déjeme checo lo de inestable y estable. Mm, Sí está estable, ¿no? Porque pues la tensión todavía no está tan alta. Y la frecuencia, pues dice aquí que es de 150 LPM, Pero, entonces está a ver, pues pero apenitas en el eso, rango para entrar en una taquicardia. ve tu cuadro rosa. ¿Qué es lo que dice el cuadro rosa? De taquiarritmia persistente, lo de hipotensión, todo eso, Ah, ¿tiene hipotensión? ¿no? No. ¿Cuál es el siguiente? De estado de alteración de la conciencia, ¿Tiene alteraciones del estado de conciencia? no. Ok. ¿Cuál es el siguiente? Signos de choque, que pues sería, por ejemplo, la temperatura o Signos de choque podría ser que tú te dijeras que está con estertores porque está en falla cardíaca o porque tiene, porque está hipotenso o porque tuvo síncope o algo así. ¿Tiene algo de eso? ¿Cuál es el siguiente? es que está en inglés. ¿Cómo se llama? Dolor por dolor precordial. ¿Tiene dolor precordial? Pues no, no dice, No tiene dolor precordial. Entonces, ¿está inestable o no está inestable? no está inestable. Está inestable, ¿por qué? Porque no tiene nada de lo que dice ese cuadrito, ¿ok? El complejo que tú tienes en el trazo de aquí, ¿es estrecho o es ancho? De hecho, Estrecho, ok. Entonces, según tu algoritmo, a este paciente se le pueden dar maniobras vagales. Y el algoritmo, ya viste que es estrecho, vas hasta el cuadrito verde hasta abajo. sí, dice maniobras vagales sí regulares, o sea, si esto es regular, Ajá. ¿Y tienes RR entonces regular? sí. Bueno, según lo que Entonces, va a alcanzar a ver así, sí. ve, o sea, de aquí a aquí mide lo mismo que de aquí a aquí y de aquí a aquí, o sea, está completamente regular. Entonces, sí se le pueden dar maniobras vagales. Pero vamos a suponer que tus maniobras vagales no funcionaron. Entonces, ¿cuál es el fármaco que le puedes dar de manera inicial? Adenosina ¿Y cuál es la dosis que dijimos, la primera? de 6 miligramos y luego Luego, con pues su, ¿cómo se dice? Flujo, con con poquita su... solución salina. Ok, entonces le damos 6 miligramos de adenosina. Entonces, esto que tú tenías es una taquicardia supraventricular estable, ¿ok? Los 12 miligramos, solo si no se le controla con los primeros 6. Así es. Si después de que tú le pasaste los 6 sigue así, puedes ponerle los otros 12. Pero vamos a suponer que este fue un caso feliz en donde tú le diste los 6 y ya revirtió, ¿ok? Bueno, sí, está ¿Dudas bien. con este caso? Entendimos todos de dónde salió esto de que estaba estable, por qué dijimos que el complejo estaba estrecho, por qué si le hacemos las maniobras vagales a él y por qué le pusimos adenosina. Sí, doctora, nomás tengo una pregunta de la dosis de adenosina. Son Ajá. 6 miligramos la primera vez y la segunda vez no son otros 6, son 12 miligramos. Son 12, ajá, la Ok, segunda. ok. ¿Alguien más? Entonces, si se fijan, o sea, todo el rollo que les aventé hace rato converge en esto nada más, en ver datos de estabilidad y ver la morfología de los QRS del paciente. ¿Ok? Ahora vamos con el que sigue. En este me vas a ayudar tú, Héctor. Dice, masculino de 29 años de edad, fumador crónico, 15 cigarros por día, que labora en turno nocturno como guardia de seguridad, con ingesta regular de bebidas energizantes, inicia su padecimiento actual hace 30 minutos,
presentando dolor precordial acompañado de palpitaciones intensas, diaforesis y disnea, por lo que acude a traslado por Cruz Roja Roja Mexicana. Mexicana. Ok. A hospital, ingresa con TA de 80-40, frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, temperatura de 36.9, inicia monitoreo cardíaco y realiza EKG que muestra lo siguiente. Ok, entonces este es tu electro. ¿Tu paciente está estable o está inestable? Está inestable, ¿Está inestable por qué? pues tiene signos de molestia torácica y signos de choque, Hipotenso y tiene dolor precordial. hipotenso también. Muy bien. ¿El complejo es ancho o es estrecho? Es estrecho. Estrecho. ¿Por qué? Pues vean nomás lo delgadito que está esa R, ¿no? Ok. Este paciente, según tu algoritmo, siguiendo lo que dice tu algoritmo, ¿es candidato para maniobras vagales? No, porque está inestable. No, porque está inestable. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues la cardioversión sincronizada. La reversión eléctrica. Entonces, esta es una taquicardia supraventricular inestable. Y aunque el QRS esté estrecho, no le hago maniobras vagales. ¿Por qué? Porque está inestable. Lo único que tienen que hacer es ir siguiendo el algoritmo, literalmente, paso por paso lo que dice el algoritmo. ¿Ok? ¿Dudas con este caso? Entonces, si tengo un paciente así, pues lo paso directamente a choque. ¿Ok? Ahora, me vas a ayudar tú, Rosario. Hay poquito ruido en mi casa, me deja salirme tantito porque están construyendo. No se oye nada, no te preocupes. Bueno, es un hombre de 45 de años de edad con antecedente de cardiopatía isquémica crónica hace 2 años. Inicia su padecimiento actual hace 5 horas presentando desviación de la comisura labial, hemiparesia derecha y disartria. Ingresa de choque con TA de 140/80, frecuencia cardíaca 162, frecuencia respiratoria 18, temperatura de 37.1. TAC de cráneo inicial con zona de isquemia parietal izquierda. ¿Qué trazo electrocardiográfico espera encontrar en este paciente? ¿Qué crees que vas a tener en el electro si tú le hicieras un electro? ¿O qué esperarías? ¿Cuál es la arritmia que dijimos que estaba relacionada con los CVCs isquémicos? ¿Podría ser una taquicardia? Pero ¿cuál es la que estás esperando que encuentres en el paciente que puede estar eveseado? ¿Un FA? ¿Una FA? Ok, ahora, este es tu electro. ¿Tiene PES? Parece que sí. Esta es una T, esta es una T, esta es una T, esta es una T. Bueno, no. Ok, y fíjate cómo está irregular, ¿no? Aquí está más chiquito, aquí está más largo y así. Entonces no tiene P, es RR irregular, es una fibrilación auricular. Estamos de acuerdo todos con eso, ¿verdad? Ahora, en tu contexto de las taquiarritmias, ¿tu paciente está estable o está inestable? Ve tu algoritmo y Eh, cuadro clínico. deje sacarlo. Pues hipotensión no tiene. Ujú. Pues podemos decir que por la hemiparesia sí. Ok. ¿Cuáles son los datos de inestabilidad que vienen en la tablita?
Que se altere el estado mental, la hipotensión, signos de choque. ¿Y tiene algo de eso? Mm, bueno, no, nomás que Acuérdense no es, que aquí no es alteración del estado mental. Estos son datos de focalización neurológica, o sea, es algo distal que tiene, pero no dice que el paciente esté somnoliento o esté comatoso o se haya sincopeado, que esas son las alteraciones del estado de alerta. Entonces está focalizado, pero el estado de alerta no lo menciona, no dice que lo tenga. Y si te fijas, todo esto tiene que ver con lo del ataque de cráneo, que dice que tiene una isquemia parietal izquierda, o sea, tiene su EBC, pero ahorita en el contexto de tus arritmias, que tiene 160 de cardíaca, ¿tu paciente está inestable? pues no. No, no está inestable. Le encontraste su FA y tiene su 160 de cardíaca, pero no está inestable, está estable. Entonces, este paciente, ¿cómo están los complejos? ¿Están estrechos o están anchos? Estrechos, Están estrechos. Ahora, ¿el paciente con FA es candidato a maniobras vagales? Según lo que dice tu algoritmo. no. No, ¿por qué? Porque el RR no es regular. Entonces, si yo quiero mejorarle la FA o si yo quiero darle tratamiento a la FA, ¿cuál es el tratamiento que le puedo ofrecer? Diría que amiodarona, propafenona. Ok, podría darle amiodarona si le quiero regresar a ritmo sinusal. Y en caso de que yo nada más le quiera controlar la frecuencia cardíaca, ¿cuáles eran los otros manejos que vimos para la FA? Podría ser un beta bloqueador para disminuir. ¿Un beta bloqueador? Ujú. Entonces, puedo darle la amiodarona si yo le quiero regresar al ritmo sinusal, si el paciente no se conocía con FA, o le puedo dar un beta bloqueador de tratamiento inicial nada más para controlar la frecuencia. Y en este caso, tu paciente tiene una FA de respuesta ventricular rápida, porque tiene arriba de 110, pero está estable. Entonces, fíjense cómo todos los casos no van a tener nada más una sola cosa. O sea, este paciente llegó por algo neurológico que era completamente diferente y ya tú le encontraste la arritmia y le encontraste que tienes que controlar la frecuencia cardíaca y lo que tú quieres, pero esa no es la urgencia. La urgencia más urgente con él es el EBC isquémico. Y una cosa es tener alteraciones neurológicas o del estado mental que pueden ser propias del EBC o que nada más esté focalizado, y otra muy diferente a que estén relacionadas con la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Doctora, ¿Dudas en este caso? yo, Ujú. entonces aquí específicamente en este caso inferimos que era una FA previa porque deducimos que le ocasionó el EBC isquémico y por eso Sí, estamos porque optando por darle el beta bloqueador. sí, muy seguramente el paciente se veció porque tenía la FA, porque es un evento cardioembólico, por lo que comentábamos de la fisiopatología. Pero el hecho de que haya llegado con datos de focalización, pues no significa que el corazón le esté causando eso, sino que su problema ahorita, el principal, es el neurológico. Sí fue un coágulo que salió o sea, fue un trombo que salió del corazón, pero la frecuencia cardíaca, o sea, para fines de las arritmias ahorita, esa no me está ocasionando sus problemas. Es ya la patología neurológica que le causó el trombo. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más que tenga dudas? Ok.
Ahora este lo va a leer Eduardo. Así me escucho bien, ¿verdad? Sí. Bueno, dice, masculino de 52 años de edad con antecedente de consumo de cocaína y metanfetaminas. Inicia su padecimiento actual presentando palpitaciones, ansiedad y agitación psicomotriz. Ingresa con TEA de 130/90, frecuencia cardíaca de 150, frecuencia respiratoria de 21, temperatura de 37.2. Inicia monitorización cardíaca y realiza electrocardiograma que reporta lo siguiente. Ok. Entonces, ¿tu paciente está estable o está inestable? Pues parece inestable. A ver, revisa tu Ah. hojita y ve el caso. ¿Está hipotenso? No, ¿Tiene dolor precordial? no, tampoco. ¿Tiene alteraciones está- neurológicas? Pues no, Entonces, ¿está inestable? no, está estable. Está estable, no tiene nada. Ujú. Está, o va todo drogado, mi amigo, por eso tiene agitación psicomotriz, pero pues inestable no está, ¿ok? Ahora, ¿cómo está el complejo? Pues está ancho. Ok, entonces esta es una taquicardia de complejo ancho. ¿Este paciente es candidato para darle maniobras vagales? Estoy viendo la Ve el algoritmo. Sí, QRS ancho, sí. No, no es candidato. no es candidato porque el QRS es ancho, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento inicial que le podemos dar a él? Pues se podría dar adenosina, en este caso como está regular y es monomórfica, Ok, ¿cuál es el objetivo de que tú le dieras la adenosina? puede regresar a ritmo sinusal. ¿Seguro? Pues, Acuérdense, si yo tengo este trazo, sí le puedes poner adenosina. A ver, Edgar, tú levantaste la mano, dime. Sí, nada más tengo la duda con eso. Es que había dicho que la adenosina nada más era para ver si cambiaba y era supraventricular, pero tenía la duda, si cambia y pues vemos que era supraventricular, consideramos que es supra, y si no cambia se queda como ventricular. Ajá, sí, básicamente es eso. Ok. Si tú tienes este paciente conectado al monitor y le estás poniendo adenosina, tú esperas que este trazo que está ancho se estreche otra vez. ok. Pero ese estrechez no te va a durar mucho, nada más va a durar unos segundos. Y de esta manera tú puedes decir, pues el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, pero una taquicardia supraventricular. Pero esa adenosina no te va a servir para mejorarle la frecuencia ni nada, o sea, nada más es como puro diagnóstico. El tratamiento, ¿cuál sería? Pues sí sería pues una cardioversión. Ahí dice tu algoritmo, cabrón, voltea a ver el algoritmo. Pues sí, la infusión de antiarrítmicos. Un antiarrítmico. ¿Y cuál antiarrítmico le vas a poner? Pues ahora sí podría ser amiodarona. Le ponemos amiodarona. Ok. Vamos a suponer que tú ya le pusiste tu primera dosis de 150 miligramos para 10 minutos. Y dijiste, mira, ya remitió, ya regresó a ritmo sinusal, entonces ahora le voy a dejar su infusión de 1 miligramo minuto por 6 horas. Pero al ratito, la enfermedad quedó, el paciente se hipotensó y otra vez el electrocardiograma se ve raro y tiene dolor precordial. ¿Qué haces? Pues en este caso, como ya está inestable, ahora sí podríamos ir a una cardioversión sincronizada. Entonces ahora sí, ya le damos cardioversión sincronizada eléctrica. Y en este caso, el paciente tenía una taquicardia ventricular que estaba estable, pero que después se convirtió en inestable. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, no se mortifiquen mucho o no se compliquen mucho por la parte del algoritmo que dice, ponle adenosina si es monomórfica y si es esto y todo. O sea, ese no es el tratamiento. Si ustedes quieren borrar eso de su mente y directamente pasarse al antiarrítmico, por mí está bien.
Para que no digan, ay, es que no lo entiendo y cómo le voy a poner enosina y es que no me acuerdo para qué servía. No, no pasa nada. De todas maneras, el tratamiento va a ser el antiarrítmico. Eso sirve para fines del cardio, cuando tú ya le vas a presentar al paciente para saber qué tratamiento o qué estudio le tiene que hacer para que medio vaya sabiendo, no, pues a lo mejor tiene una vía de reentrada acá o a lo mejor tenía esto y todo, o sea, pero para fines del tratamiento de urgencias no hay una diferencia. Entonces, si quieren borrar de su vida esa adenosina para que no se le compliquen, lo pueden hacer. Se los pueden preguntar a lo mejor en el futuro en un pase de visita y todo, pero lo importante nada más es que se acuerden que si son ventriculares o son de complejo ancho, el tratamiento ya son antiarrítmicos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Pues lo único que tienen que hacer es seguir el algoritmo. Y el algoritmo está bien chiquito, está bien fácil. Datos de inestabilidad hemodinámica, cardiovertis eléctricamente. Si no, bueno, QRS estrecho, me voy al cuadrito de abajo. QRS ancho, me voy al cuadrito de al lado. Y ya. Tienen que acordarse las dosis de los medicamentos. Esas sí se las voy a preguntar en el examen. ¿Ok? Ok. Nos va a ayudar Saúl. Muy bien, es una paciente femenina de 60 años de edad, trasladada por elementos de una Cruz Roja, todo eso, a hospital, que ingresa con pérdida del estado de alerta, posterior a presentar dolor precordial. Se recibe en área de choque sin respuesta a estímulos, respiraciones agónicas, no se palpa pulso carotidio, electrocardiograma muestra lo siguiente. Ok. ¿Tu paciente está estable o está inestable? Inestable. ¿Qué tipo de complejo tienes? Ancho, Ok. ¿Cuál es el tratamiento que le vas a dar? pues no tiene pulso, ¿no? Y parece una Ajá. taquicardia ventricular sin pulso, entonces ¿Mm? podríamos iniciar en las medidas de RCPO, pues, desfibrilación. Ay, qué bonito niño. Eres el único que me lo ha dicho bien en todo lo que llevo dando clases. Sí entendemos entonces, ¿no? El trazo es muy similar al que vimos anteriormente, pero aquí el paciente no tiene pulso. Y el tratamiento, pues, es desfibrilación. Es un paciente con una taquicardia ventricular sin pulso. Por eso bien importante que le pongan apellido, porque las ventriculares también se presentan en los pacientes que están vivos, ¿ok? ¿Dudas aquí? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Ahora vamos a ver las bradiarritmias. Estas son súper cortitas, es bien poquitito, entonces aquí vamos a acabar muy rápido. Las bradiarritmias, primero tenemos la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal son menos de 60 latidos por minuto, pero con ritmo sinusal, que son las características que vimos en el taller. Presencia de onda P, precedida de cada QRS, que sea positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR. Lo mismito, pero con frecuencia cardíaca menos de 60. Y ahí ya se llama bradicardia sinusal. Y esto, aunque sea simple, sí cuenta como una alteración de la electroconducción. ¿Ok? Cuando yo tengo una bradicardia en general, o sea, ahorita pues estoy poniéndola aquí en el de las bradicardias sinusales, pero una bradicardia en general, ¿qué le tengo que estudiar? Pues las causas. Hay pacientes que tienen incremento en el tono vagal, como los deportistas, y por eso tienen bradicardias sinusales. Hay pacientes ya de la tercera edad que tienen disfunción del nodo sinusal. ¿Por qué? Pues porque envejece el nodo, o sea, y ya no funciona. Y hay pacientes que necesitan marcapasos permanente porque ya por el deterioro de la vida ya pues ya dejó de jalar el corazón. Esa es la causa más común en pacientes de la tercera edad para presentar bradiarritmias. Pero hay otras causas que son más patológicas. Una de ellas es el hipotiroidismo. Si yo estoy estudiando una bradicardia, necesito descartar que mi paciente no tenga hipotiroidismo. Entonces, esto siempre ténganlo en mente. Necesito descartar que no esté consumiendo medicamentos que me bajen la frecuencia cardíaca, como cuáles, los betabloqueadores, los calcio antagonistas o los antiarrítmicos, porque a veces es un paciente que tiene una taquiarritmia y está manejado con esto,
pero digamos que ya tiene más de 10 años que el cardiólogo no lo ve y que conforme avanza en edad, a lo mejor la dosis que se está tomando es mucha y no se la han ajustado. O que también está avanzando en edad y el viejito se le olvidó que ya se había tomado las pastillas en la mañana y se las volvió a tomar. Entonces, siempre interroguen sobre el tipo de medicamentos. Y otra que también es muy frecuente y que también se tiene que estudiar, los infartos. A lo mejor no con la bradicardia sinusal, pero con las arritmias que vamos a ver después de esto, que son los bloqueos AB. Si yo tengo los bloqueos, lo primero que tengo que descartar es que mi paciente no se esté infartando. Porque acuérdense, cada uno de los nodos tiene irrigación de una arteria. Y si la arteria está tapada, el nodo también va a perder irrigación y va a empezar a tener disfunciones. ¿Ok? Entonces, descartar isquemia, descartar hipotiroidismo y descartar medicamentos. Si no es ninguno de esos tres, pues ya está viejito, es disfunción del nodo y muy probablemente el cardiólogo le va a tener que poner marcapasos permanente. Clínicamente, ¿cómo pueden presentarse estas bradicardias? O en general, todas las bradicardias. Puede que no tenga síntomas o puede que sí los tenga. Puede tener hipotimia, síncope, puede estar mareado, puede tener ciertos estados confusionales o alteraciones como medio somnolencia y cosas así. Estos pacientes también pueden tener dolor precordial y pueden tener todas las cosas que estaban en la tablita rosa de las taquiarritmias. También pueden tener falla cardíaca, porque pues imagínate traer 20 de cardíaca, ¿cuánto de gasto cardíaco crees que vas a poder tener? Esto que está aquí es una bradicardia sinusal. Tiene la P, es negativa en ABR, positiva en D1, D2 y ABF. Simple y sencillamente, pues la frecuencia cardíaca es menor. Estos son los de más importancia clínica, los bloqueos AB. Aquí hay una interferencia en la conducción del estímulo que se genera en el nodo sinusal hacia el resto del tejido auricular. Y tenemos los de primero, segundo y tercer grado. Y los de segundo grado ya sabemos que son MOVITS 1 y MOVITS 2. El bloqueo AB de primer grado, que es este que está aquí, en el primer trazo, el PR es regular, pero siempre va a medir más de 0.20 segundos. Solo que todos van a hacer lo mismo. 0.22, 0.22, 0.22 o 0.24, 0.24, 0.24. Siempre van a ser la misma equidistancia. La condición para que sea de primer grado es que después de cada P siempre va a haber un QRS. Aquí no se va a desaparecer ninguno. Entonces, PR largo, pero QRS. PR largo, pero aquí hay un QRS. Aquí también, aquí también, aquí también. Luego tengo a los de segundo grado, pero a los MOVITS 1. Cuando estaba en la residencia, a mí me enseñaron una forma para aprenderme cuál era el MOVITS 1 y cuál era el MOVITS 2, que a lo mejor suena muy ridículo, pero sí te sirve si lo ves así. Decía mi maestra, el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 es como cuando una mujer corta a un hombre. Se va alejando, se va alejando, se va alejando, hasta que se va. Entonces aquí el PR, 0.20 segundos, y luego 0.22, 0.24, 0.26, y de repente ya no condujo la P. Y en cambio, el MOVITS 2 es como cuando te corta el hombre a la mujer. El PR es constante, 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 y de repente ya no está. La condición es que el PR siempre va a medir lo mismo, que es más de 0.20, 0.24, 0.24, 0.24, desaparece. Ya no se les va a olvidar, ¿verdad? El bloqueo de tercer grado, a lo mejor cuando ustedes vean un electro, se les va a hacer como que el más complicado y no van a saber qué tiene. ¿Por qué? Pues porque no tiene ni pies ni cabeza. Es un trazo que no tiene sentido, porque las P's están por un lado, los QRS están por otro, no puedes medir PRs, no puedes medir nada, no puedes medir QTs, está todo disociado completamente.
La forma en la que lo van a identificar, pues va a ser siempre siguiendo los pasos de su lectura del electro. Desde que tratan de ver el ritmo, desde que van con la frecuencia, todo, háganlo por orden y lo van a sacar por descarte. Entonces, esta es disociación completamente entre las P's y los QRS. Este de aquí es un bloqueo AB de primer grado. El PR mide lo mismo, pero mide más del límite que son 0.20 y si se fijan siempre hay un QRS después. Por eso cuando ustedes están leyendo el electro, si ya ven que no tiene una bradicardia o una taquicardia, el siguiente paso es irse a valorar cuánto mide el PR. Después de primer grado tenemos al MOVITS 1. Aquí está la P y se aleja. Y luego la P se aleja más, la P se alejó más y de repente esta P ya no condujo nada. Y empezamos otra vez. La P con el QRS y luego se aleja y luego se aleja más y luego ya no condujo nada. ¿Ok? El MOVITS 2 es un PR que mide más de lo que debe de medir, pero es igual aquí, igual aquí, igual aquí, igual aquí, y de repente ya no condujo. Y el grado 3, todas las rayitas naranjas o todas las flechitas naranjas son las P's. Y las negras son los QRS. Vean cómo no tienen nada de sentido lo que está pasando en este electro. Y siempre sáquenlo del dedos largos. En el dedo largo todas las alteraciones de la electroconducción es donde las van a ver. Aquí hay una P, aquí hay otra P, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Y los QRS ahí andan valiendo gorro. Eso es una disociación. Ahí yo no le puedo medir nada. Entonces, si no cumple con ninguna características de las otras, pues es una de tercer grado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Ahora vamos a ver el algoritmo de las bradicardias. Este está mucho más sencillo todavía que el de las taquicardias. Lo primero que tenemos que hacer es, para que consideres tú como bradiarritmia, tiene que ser una frecuencia cardíaca por debajo de 50. ¿Por qué por debajo de 50? Porque generalmente cuando tienes que entre 55 y 58, tu corazón todavía puede dar una función normal, todavía puedes tener el gasto cardíaco relativamente normal, pero ya frecuencias cardíacas por debajo de 50 ya tienen compromiso de la hipoperfusión tisular. Entonces, lo primero, cardíaca de 50. Y hacemos lo mismo. Vemos cómo está oxigenando, le ponemos el acceso venoso, el electrocardiograma, bla, bla, bla. Nuestra tablita de aquí es exactamente la misma que la anterior. Está hipotenso, tiene alteraciones del estado mental, tiene datos de choque, tiene dolor precordial o está en falla cardíaca. Si no tiene nada de esto, lo vamos a monitorizar y a observar. Y aquí en esto de monitorizar y observar, me refiero a buscar cuáles son todas esas causas que me pueden estar llevando a una bradicardia. Porque no es lo mismo decir que tienes 49 de cardíaca, decir que tienes 20. Entonces, en este apartado, yo me voy a buscar infartos, yo me voy a buscar hipotiroidismo, yo me voy a buscar beta bloqueadores o calcioantagonistas que me puedan estar causando esto. Y si no, voy a ver la edad que tiene, porque a lo mejor es enfermedad del nodo sinusal. Pero en este caso, si no tiene síntomas, no le voy a dar tratamiento. Si tiene algo de esto, entonces ahora sí ya me voy a lo farmacológico. El primero es la atropina. Y así como me investigaron la adenosina, de tarea también me van a buscar dónde actúa la atropina. ¿Y qué quiero que busquen específicamente de esto? A partir de una clasificación de los bloqueos AB, ustedes ya no pueden ponerle atropina al paciente. Van a buscar en cuál. Y a partir de cuándo ya se necesita forzosamente poner un marcapasos en ese paciente respecto a los bloqueos AB. Entonces, ¿dónde actúa la atropina y por qué ya no la puedo poner a partir de qué tipo de bloqueo AB?
y a partir de qué tipo de bloqueo AB es forzoso que le ponga marcapasos. El algoritmo este está más fácil, antes hacía como que más, antes tenía más pasos, pero ahorita ya te dice, no, ya pone lo que quieras. Entonces, el primer medicamento es atropina. Si es candidato por la arritmia que tiene. La dosis de la atropina te dice acá la tablita bien fácil. Primera dosis, 1 miligramo, o sea, una ampolletita. Y la puedes repetir cada 3 a 5 minutos. Máximo le puedes poner 3 dosis. Si la atropina no te jaló, entonces ahora ya puedes hacer cualquiera de estas 3 cosas. Poner una infusión de epinefrina o de dopamina o directamente ponerle un marcapasos transcutáneo. El marcapasos transcutáneo son los parchecitos que se conectan al monitor y que le están dando el impulso eléctrico, y con esos puede estar hasta que lo vea el cardio o hasta que le pongan el marcapasos transvenoso. En lo que tú estás haciendo todo esto, pues de igual forma estás buscando las causas, que si tiene trastornos, fíjense, acá abajo está infarto, intoxicación por drogas, hipoxia, y esta que se me olvidó mencionarles, que ya la han visto ustedes bien frecuentemente, trastornos del potasio. Porque las hipercalemias también nos van a dar bradicardia, si nos acordamos. Aquí también puedo meter hipotiroidismo y todo eso. Y a lo mejor revirtiéndolas, pues la frecuencia cardíaca ya llega a lo normal y ya le puedo quitar el marcapasos transcutáneo y ya no necesité ponerle un transvenoso. Dosis de la dopamina y de la epinefrina se la tienen que aprender. Aquí están las 2 dosis. Y pues con las bradicardias, el paciente, si está con uno de estos datos, aquí forzosamente lo tienes que dejar hospitalizado, porque a lo mejor se infartó, porque si está hipóxico necesita oxígeno, porque si tiene hipercalemia necesitas hacerle la corrección y para esto vas a necesitar bastantes horas y estarle haciendo controles de electrolitos, porque si se intoxicó por fármacos, a lo mejor fue algo tan severo que inclusive necesita hasta hemodiálisis. Entonces, estos sí o sí se tienen que quedar. ¿Ok? Este algoritmo también hay que pegarlo en la libreta. Mi recomendación con el algoritmo pasado, el de las taquiarritmias, que se me olvidó decirles, es que le pongan todas las dosis de los demás medicamentos que no vienen ahí. Póngale también los de la FA, porque esos no, nada más te aparece el algoritmo como que beta bloqueador o calcio antagonista, pero ponle cuánto es de esmolol, cuánto es de amidarona, cuánto está el tartrato de metoprolol y todo eso. Ahora vamos a ver casos de bradiarritmias. Pues acuérdense, siempre los datos de inestabilidad van a ser los mismos. En este caso me va a ayudar Violeta. Que dice masculino de 68 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial sistémica de larga evolución y diabetes mellitus sin tratamiento, ingresa por presentar evacuaciones diarreicas en 5 ocasiones, acompañado de descontrol glucémico detectado en su domicilio. Ingresa con tensión arterial de 110/75, frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto, temperatura de 37.1 grados centígrados y realiza el siguiente electrocardiograma que muestra lo siguiente. Entonces, este es tu electro. ¿Tu paciente está estable o está inestable? Pues está estable. Está estable porque no tiene nada de lo del cuadrito rosa. Ahora, ¿tu paciente tiene síntomas o no tiene síntomas? Mm, Ay, no. Pues no. Tiene su diarrea y todo, pero pues eso no tiene nada que ver con lo de su corazón, entonces no tiene síntomas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento según tu algoritmo? Hay que nada más pues monitorizarlo. Pues nada más lo vamos a vigilar. A lo mejor anda poquito bradicálico, ¿por qué? Pues porque está hipovolémico.
y ya una vez que le restituyan líquidos y todo, para que le den para tratamiento a su patología, pues eso ya puede mejorar. Pero ahorita por lo pronto, pues no se le hace nada. Y en este caso, si te fijas, es una bradicardia sinusal porque tiene D1, D2, ABF positivas, ABR negativo, y la frecuencia cardíaca es la única que está modificada, entonces es una bradicardia sinusal asintomática. ¿Dudas con este caso, doctores? Ok. Ahora vamos a ver esta. Esta me va a ayudar Edgar. Sí, nada más déjame cerrar la puerta tantito, doctora. Femenina de 75 años de edad, con antecedentes de demencia senil y hipertensión arterial sistémica de larga evolución, manejada con verapamilo y propanolol. Ingresa, refiere familiar por presentar astenia, dinamia, acompañada de somnolencia progresiva con posterior síncope. Ingresa con tensión arterial de 90 a 45, frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 36.5 y realiza el siguiente electrocardiograma que muestra, Entonces, en este caso, pues, ¿su paciente está estable o está inestable? pues inestable, ya tiene hipotensión. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Sí, ya pues ya, sí, ya entra en síncope. Ok. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento que le das a tu paciente? Ahora sí, ya le podemos dar, pues, manejo de, bueno, sí, atropina, ¿no? O bueno, atropina y ya dependiendo. ¿Cuál es la dosis? La atropina es de 1 miligramo. Sí, entonces vamos a darle 1 miligramo de atropina. Vamos a suponer que no te funcionó. ¿Qué le puedes hacer? ¿Le dejamos con el transcutáneo por mientras? Ahí ¿O le podemos ya dar dopamina también? puedes dejar la infusión de algunos medicamentos o directamente le puedes dejar un marcapasos transcutáneo. ¿Ok? En este caso, tu paciente tiene un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1, sintomático. ¿Ok? Ahora, este caso me va a ayudar Saraí. Sí, es masculino de 55 años de edad, sin crónico-degenerativos aparentes, que inicia su padecimiento actual presentando dolor precordial opresivo, intensidad 10 de 10, irradiado a mandíbula, acompañada de aforesis y posterior síncope. Ingresa área de choque con una TA de 80-50, de frecuencia cardíaca de 40, frecuencia respiratoria de 26, temperatura de 36.5. Se realiza el siguiente electrocardiograma que muestra ¿Está estable o está inestable? inestable. ¿Tiene síntomas? Sí, ¿Qué tratamiento inicial le darías? es el ah, ah, el transcutáneo. ¿Por qué le pondrías directamente el marcapasos? mm, por, es por el tipo de bloqueo. ¿Qué tipo de bloque tiene? Es, mm, de, ter- de tercero. ¿Es completo? Es un bloque de tercer grado. ¿Por qué es de tercer grado? Porque aquí está una P y luego aquí está otra y luego aquí otra y aquí otra y están los QRS ahí regados nada más. No tiene coherencia ni para ser de primero, ni para ser de segundo tipo 1, ni tipo 2. ¿Ok?
Entonces a este paciente ya no es candidato para ponerle atropina. Este paciente directamente se le tiene que poner marcapasos. Y eso ustedes lo van a buscar en su tarea. ¿Por qué le ponemos a los de tercer grado ya directamente el marcapasos? ¿Ok? Ok. Un bloqueo de tercer grado. ¿Dudas? Está mucho más sencillo lo de los bradiarritmias. Mucho, mucho más sencillo nomás. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Y buscar las causas. Aquí sí es importante pues que si detectas las causas les des tratamiento, sobre todo para los trastornos del potasio. Acuérdense, si son hipercalemias severas hay que meter las medidas antihipercalémicas porque estos son cambios electrocardiográficos que se pueden corregir con gluconato de calcio, por ejemplo. Tú le das gluconato de calcio y esto puede mejorar y ya le tienes que meter pues todo lo que sí te va a bajar el potasio. Que la polarizante, que la furosemida. Muy bien, doctores. Entonces ese fue su taller. ¿Dudas con esto? Yo tengo una duda, doctora. En las dosis de dopamina y de epinefrina, pues nada más Ujú. dice que por minuto, pero ¿por cuántos minutos? Se supone que lo tienes que dejar hasta que tu arritmia mejore y generalmente los pacientes no te van a mejorar como con las taquiarritmias que después de que les pasas un bolo ya están bien. O sea, se los tienes que dejar en infusión para mantener la frecuencia cardíaca. Digamos, ya alcanzaste con cierta dosis una frecuencia cardíaca normal de 65-70 y te mantienes así. Si ya le corregiste la causa que le estaba llevando a eso, si era algo que se podía corregir, empiezas a titularlo para disminuirlo y le empiezas a bajar y a bajar. Pero a lo mejor puede llegar un punto en el que otra vez el paciente se bradicardiza, entonces regresas a la dosis y ese paciente, hasta que no le vayan a poner un marcapasos transvenoso, va a mejorar y no le vas a poder quitar el medicamento. Todo depende de la causa que lo haya llevado a ese punto. Si es enfermedad del nodo, sí o sí ese paciente va a terminar en marcapasos. Si es un infarto, a lo mejor después de que lo mandes a ICP, la frecuencia cardíaca ya le mejora y ya no lo necesitas. Si es un trastorno del potasio, a lo mejor cuando le hayas puesto las antihipercalémicas, ya no es necesario que se lo pongas. O si está intoxicado y lo mandaste a la hemo, después de la hemo quizá ya no sea necesario. Pero aquí es lo que lo necesite para mantenerlo con una frecuencia cardíaca que te garantice el gasto cardíaco. Gracias. ¿Alguien más que tenga dudas? Entonces, apréndanse bien las dosis y sigan los algoritmos. Los algoritmos son básicamente lo que ustedes van a ver en la clínica. Todo lo demás, pues, es fisiología que tienen que ver y que, pues, tuvieron que haber visto en sus clases de cardiología y que yo sé que la gran mayoría no vio, pero, pues, es algo que debe de estar ahí en su cerebro almacenado. Pero para la vida real, lo que les va a servir son los algoritmos y las dosis, ¿ok? Muy bien. Entonces, el día de mañana vamos a ver edema agudo pulmonar y según yo ya terminamos con el módulo de cardio. Les voy a dar el miércoles libre para que puedan estudiar para el examen del viernes, ¿ok? Y el viernes los veré en ICB, ya les digo yo en qué aula y todo porque tengo que hablar para solicitar uno. Mañana me toca en intermedio, entonces búsquenme en el consultorio. Y acuérdense ir pues lo más que se pueda de ligeritos y todo para que no les vayan a volar sus cosas. Muy bien, doctora. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.